Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Hello Kitty Island Adventure. Hoy os voy a traer una práctica guía para saber cuáles son las mejores opciones de regalos, los regalos favoritos y tal, para los vecinitos que tenemos aquí en la isla y poder subirlos de amistad mejor y más rápido. Así que venga, vamos a ver todo esto. Bien, amores, lo primero que tenéis que saber a la hora de subir amistad con los vecinos es este truquito, ¿vale? Que es que si os lleváis a Hello Kitty con vosotros de compañía, ¿vale? Ella os va a dar una habilidad que es la de amigos de todo el mundo. La amistad se fortalece un 10% más rápido si vais con Hello Kitty. Pero además, si vais con My Melody, tenéis una probabilidad de un 100% de recibir un regalo adicional al hacer regalos. A ver, yo os recomiendo que en un inicio os llevéis de la mano a Hello Kitty para subirlos de amistad más rápido a todos. Y una vez lo tengáis al máximo, como tengo yo ahora mismo, por ejemplo, a My Melody, os llevéis a My Melody para recibir más artículos de los que os dé al darle regalitos a cualquier vecinito que tengáis al máximo. Bien, amores, vamos a empezar con Hello Kitty. Mirad, vamos a tener un listado muy grande aquí porque yo tengo de todo, ¿vale? Para saber cuál era cuál de cada uno. Pero yo os voy a decir cuáles son los más prácticos desde que empezamos hasta que vamos avanzando. Lo más práctico cuando empezamos en Hello Kitty, a Hello Kitty es darle pues los materiales o cosas que vamos a ir encontrando o que nos van a dar los propios personajes al regalarles algo. ¿Qué sería para Hello Kitty? Pues una piña, un plátano, una fresa o una manzana. Esto sería lo mejor para darle a Hello Kitty en un inicio. En cuanto tengamos el horno, lo mejor que le vamos a poder dar es la tarta de manzana de mamá. ¿Vale? Que os digo, las recetas no os las voy a estar enseñando aquí porque si no el vídeo se nos haría demasiado extenso. Pero que sepáis que tenéis en este mismo listado de guías para Hello Kitty Island Adventure todas las recetas del juego, ¿vale? Así que no vais a tener problema, podéis ir a buscarla perfectamente y hacerla. Bueno, pues esta sería la mejor opción para Hello Kitty antes de mejorar el horno. Una vez tengamos mejorado el horno de pastelería, pues ya tendremos que darle la tarta de manzana con lazo rojo, ¿vale? Esta es su favorita y es la mejor opción para Hello Kitty. Pero bueno, de todos modos, aquí os dejo este vistazo a todo el listado por si queréis saber todo lo demás que podéis ir dándole. Vamos ahora con Cinnamoroll. Vale, Cinnamoroll es un poquito exquisito, tengo que decir. Nos va a poner un poquito difícil darle regalitos, pero bueno, a ver, que podáis coger así de ir cogiendo cositas. Solo tiene la moneda de chocolate, pero obviamente la moneda de chocolate muy al inicio, muy al inicio, no vais a poder porque hasta que no tengáis para poder bucear, no vais a poder ir a por ellas porque está en la zona del barco hundido bajo el mar. Pero sí que tenemos algunas recetillas que le podemos ir dando de la cafetera, por ejemplo. Tenemos el café de almendra tostada, el café con leche morado y tal, ¿vale? Lo que pasa que yo os recomiendo esta de aquí porque es ya de dos corazoncitos, que es el chai, ¿vale? El café de chai, este lo haréis en la cafetera. Bueno, luego también tenemos el mocha, el chocolate caliente, pero bueno, esto ya os digo que hasta que no tengamos las moneditas de chocolate no vamos a poder hacerlas. Entonces, pues vamos a tardar un poco en poder darle a Cinnamoroll regalos que le suban bastante la amistad. Pero bueno, mirad, también tenemos el pan de canela, que esto lo vais a poder hacer relativamente pronto, ¿vale? Porque el horno lo vais a tener desde el inicio y el pan de canela lo vais a poder hacer muy al inicio porque se hace con una flor de canela y se hace rápido. Así que este es el que yo más le he estado dando. Luego también tenéis el refresco de lava con piña y tal, pero como veis es todo, casi todo de cocina, exceptuando el librito de chocolate que yo os aconsejo que los guardéis para Chococat porque es el preferido de él, así que pues eso.
Y luego ya su favorito sería el chai con chocolate, que en cuantito podáis hacerlo es el que tenéis que ir dándole, ¿vale? Porque le va a subir 3 estrellas y es la mejor opción con él. Os dejo una vista rapidita para que veáis todas las recetas y todas las cositas que le gustaría a Cinnamoroll. Y seguimos. Vale, pues ahora vamos con My Melody. Mirad, igual tenemos muchas cosas para darle a My Melody, pero os voy a decir cuáles son, como a Hello Kitty, las que os vais a encontrar en un inicio en el juego y le vais a poder dar tranquilamente, que sería la fresa o el malvaviscos. También tenéis la opción cuando tengáis el horno, el hojaldre. También es buena opción cuando empecéis con el horno, ¿vale? La mejor opción después sería el café con leche rosa. Yo es lo que le he estado dando hasta que he tenido la mejora de la heladera, ¿vale? Porque su regalo favorito sería el helado de nube rosas. Y esto pues vamos a necesitar la mejora de la heladera porque tendremos que ponerle 2 ingredientes. Pero antes de tener esto, si no lo tenéis, la mejor opción sería esta, como os estoy diciendo, el café con leche rosa. Os voy a dejar también un vistacillo así rapidillo para que veáis todo lo que le gustaría a My Melody por si queréis saberlo. Ahora vamos a ver a Tuchedo-san. Vale, pues de igual manera os voy a decir qué son los recursos que vais a tener desde un inicio. A ver, Tuchedo-san lo que le gusta son los peces, los bichos y tal. Y esto tendréis que tener la caña de pescar que conseguiréis con Batsmaru y la red que conseguiréis con Keroppi, ¿vale? Pero como veis, pues le gustan bastantes peces, bichitos y tal, que conseguiréis fácilmente con la caña de pescar y con la red. Luego también tenéis la tarta de piña, que esta la vais a hacer bastante al inicio con Hello Kitty, ¿vale? Y también tenéis el coco, pero os digo que es un recurso que luego os va a hacer mucha falta, así que si podéis darle otra cosa que no sea el coco, y si no, pues nada, le dais el coco hasta que ya vayáis teniendo otras cositas más adelante. Luego lo que también son bastante buenas opciones son las pizzas. Una vez podéis hacer las pizzas, que lo haréis también muy al inicio. Y yo lo que le he estado dando mucho ha sido el material tropical, que esto lo haréis en una mesa de crafteo, ¿vale? Yo es lo que más le he dado hasta que ya he podido tener la de sus 3 corazoncitos, que es la muñeca isleña de diseño, que también es de crafteo. Es lo que le he estado dando, pero luego también tenéis la opción de darle el buñuelo con crema de piña. Lo que os lo podréis hacer con el horno mejorado, así que no será muy al inicio. Más al inicio tendréis esto, la posibilidad de hacer el material tropical y el regalo tropical. Que bueno, pues estos son recetas que tendréis para hacer en la mesa de crafteo, que os la irán dando, la iréis encontrando y todo eso, ¿vale? Y bueno, pues eso, la de sus 3 corazoncitos, que es la muñeca isleña de diseño. Os dejo una vista así rapidita para que veáis todo lo que le podéis dar. Que no es que tenga muchas opciones de 2 corazones, tiene poquita cosa, casi todo es de 1, pero bueno es saberlo todo. Vale, vamos con los de Batsmaru. Bueno, vamos también a mirar, como os he dicho en los otros. Mirad, Batsmaru también le gustan mucho los peces, los bichitos. La pizza normal también le gusta. Él le gustan bastante las pizzas, así que cualquier pizza más o menos le gustaría, como estáis pudiendo ver aquí. Pero lo que le vais a poder hacer desde un inicio va a ser el globo de agua, aunque esto se hace en la mesa de crafteo con el caucho, y el caucho es escasillo al principio. Luego no, luego vais a tener bastante, pero al inicio es un poco escasillo. Pero os aconsejo que le deis los globos de agua, porque podréis hacerlo mucho antes de pescar y de cazar bichos. Así que es el regalito que os recomiendo muy al inicio, ¿vale? Vale, luego la pizza que le puede gustar así, no sea difícil de hacer, sería la pizza con piña, que solo tiene la piña de ingrediente con la masa. Y su favorita sería la pizza el chiste definitivo, ¿vale? Os voy a dejar una vista rapidita porque tiene bastantes cosas de un corazón, pero como habéis podido ver, de 2 corazones solo tengo la de con piña, y de 3 pues la única, porque todos los personajes tienen solo una cosa que yo sepa de 3 corazoncitos, ¿vale? Pero mirad, todo lo que se le podría dar
por si queréis hacer captura y ver qué le podéis ir dando entre medias y tal. Vale, vamos ahora con Keropi, que lo tenemos aquí. A ver, a Keropi le gustan mucho los bichos. Veis que tiene aquí muchos bichos y tal, pero todo esto sería de un corazón y tendríais que tener la red sí o sí para cogerlos. Así que yo os aconsejo que os vayáis a por los del pantano. Todos los que son bichos del pantano son de 2 estrellas y pues obviamente os va a dar más que con una estrella, ¿vale? Así que los bichitos que hacéis allí vienen genial para Keropi. Luego también tenéis la muñeca de recuerdo del pantano, que obviamente está más cerca del principio del listado y quiere decir que por esto os dará más que por estos bichitos de aquí que son verdes. ¿Veis que son verdes? Luego el azul os da un poquito más. Y luego tenéis el peluche de cordero pantanoso, que todavía os dará un poquito más que por la muñeca en amistad, ¿vale? Pero también os digo que este lo vais a tener más adelante porque necesitáis avanzar en la historia. Y este lo tendréis más al principio. Y el favorito de Keropi, que sería el tótem de bichos, ¿vale? Que es un tótem que haréis en la mesa de crafteo. Vale, ahora vamos a ver a Pochaco. Vale, a ver, a Pochaco como recurso así que podéis conseguir fácilmente será el tofu. Que le podréis dar desde muy al inicio. Y también la espinela, que la vais a encontrar en el pantano. Sobre todo, bueno, sobre todo no, en el agua, ¿vale? Dentro del agua o en las orillas del agua del pantano, ¿vale? Luego, en cuantito tengáis la heladera, también es buena opción el pudín de tofu, ¿vale? Esos serían mis 3 del inicio. Luego, para 2 corazones, yo os aconsejo la pizza completa, porque es lo primero que vais a poder cocinar antes que la crepe de verduras. Pero la crepe de verduras también es buena opción. Si os habéis dado cuenta, todos los regalos tienen o un corazón, o 2 corazones, o 3 corazones. Pero dentro de los corazones hay como una gama de colores, ¿vale? Bueno, pues en la gama de colores el verde es el que menos, el azul es un intermedio y el morado es el que más, ¿vale? Pero que podáis conseguir así fácilmente y tal, pues lo que os he dicho, el tofu, el pudín de tofu, la espinela, y luego ya pues yo me iría ya directamente a la pizza completa. Y en cuanto podáis hacer el refresco energético de Pochaco, pues nada, a darle refrescos, que es su favorito. Os dejo un vistacillo así rápido, pero ya veis que tampoco tiene muchas cosas Pochaco. Vamos ahora con Kuromi. Bien, pues mirad, Kuromi tiene aquí cositas, pero lo que vais a poder darle desde un inicio son las calabazas, que las conseguiréis en el pantano, ¿vale? Además es de nivel azul, así que mi recomendación es darle calabazas hasta que podáis darle ya de 2 corazones, que sería la calabaza de Halloween, que es una receta de crafteo. Yo la conseguí bastante al inicio, así que no tendríais que tener problema. Luego también tiene el pastel espantoso y también tiene el café con leche de calabaza y especias. Pero yo, si tenéis la receta esta, le daría de estas, ¿vale? Y su favorito, que es el refresco especiado de calabaza. Este es su favorito de 3 corazones, así que en cuantito tengáis para poder hacerlo, hay que darle de este a saco y ya está. Pero os dejo que veáis por aquí todo su listadito, por si acaso. Bien, vamos ahora por Pecle. Bueno, pues Pecle, como podéis ver, también le gustan bastantes bichitos y peces de aquí, de donde está Ciudad Gema, ¿vale? Pero yo os aconsejo que le deis el cristal calmante. El cristal calmante lo vais a localizar en la cueva verde, en las cuevas, en las minas. Hay una que es verde y ahí vas a tener bastantes cristales calmantes al día. Así que yo os aconsejo este porque además es de nivel azul y lo vais a poder conseguir desde el primer día. Porque los peces hasta que no tengáis, y los bichos, hasta que no tengáis la red y la caña, no lo vais a poder dar. Así que, pues eso, yo os aconsejo los cristales. Luego de nivel 2 tenemos las piedras apiladas, que es una receta de crafteo. También tenéis la caja de música rocosa. Cualquiera de las dos es válida, o sea, son las dos moradas, así que si tenéis una antes que la otra, pues se lo dais, o la otra, como queráis. Ya eso depende también si tenéis materiales para poder hacerlas, ¿eh?
Y su regalito de 3 corazones es la banda sonora de montaña. La verdad es que esta no sale muy adelante, o sea, sale bastante pronto. Y no tendréis problema en darle su regalito de 3 corazones. Os voy a dejar la vista así para que veáis todo lo que le puede gustar. Y así sabéis todo lo que quiere. Vamos con Pom Pom Purín. Bueno, pues Pom Pom Purín, como no, lo que más le gusta son las cositas de dulces, tanto de heladera como de pizza, como de horno, como de todo, de cafetera también. Mi consejo, yo le he estado dando pudín de tofu, que este se hace fácilmente con el tofu solo y lo podéis hacer muy al principio. También le gustan los cristales calmantes, que como ya os he dicho con Pecle, los vais a poder localizar en las minas fácilmente y además salen bastantes al día. Podréis darle a los dos para un inicio, ¿vale? También tiene la leche de coral, que es la que vais a encontrar bajo del mar, en el mar, en el mundo submarino, cuando ya podáis bucear, ¿vale? Pero bueno, hasta que podáis bucear, pues el cristal calmante. Y luego, de 2 corazoncitos, tenemos el pudding normal, que también os lo aconsejo mucho porque pues lo vais a poder hacer nada más tener en la heladera. Y también el helado de queso. Lo que pasa que el helado de queso sí que no lo vais a poder hacer muy al inicio porque tenéis que descubrir la isla nube. Y esto pues está un poco avanzadito en la historia. Y su regalo de 3 corazones, o sea, ser su favorito, va a ser el pudín de mamá, que lo podréis hacer una vez tengáis la heladera mejorada, ¿vale? Os dejo así un vistacillo porque Pom Pom Purín sí tiene muchos regalitos de un corazón. Para que veáis todo lo que le puede llegar a gustar si queréis darle otra cosita. Vamos ahora con Retsuko, nuestra heavy metal. Bien, a ver, Retsuko, aquí en lo de un corazón tenemos la almendra tostada que la vais a localizar por aquí por el volcán. Es lo que más vais a localizar porque luego también tenéis la flor de magma y la flor de canela, pero cuestan un poquito más de localizarlas. Aún así, os recomiendo que le deis más estas dos flores porque como veis el nivel es superior, o sea, aunque sea un mismo corazón, siempre vais a tener un poquito más de nivel de amistad con ella con esto. Luego también tenéis este refresco, que es el refresco de lava con piña, que también vais a poder hacer prontito, más bien. Y le sube bastante más que estas dos, porque como veis, pues es morado y le daría un poquito más. Y bueno, pues ya luego nos iríamos al de 2 corazones, que sería la banda sonora de Volcán o el sonido de acero. Estos dos le van a dar 2 corazones y además es de nivel morado, así que le va a dar bastante nivel de amistad. Y ahora os voy a enseñar cuál es su favorito. Vale, su regalo favorito sería la guitarra volcánica, que yo ahora mismo no os la podía enseñar en los regalos porque no tengo ninguna hecha. No me quedan lingotes de hierro, pero pues esta es su regalo favorito y como veis es de crafteo. Os dejo como en los otros un vistazo así rapidito para que veáis todo lo que le puede gustar a Retsuko también. Y vamos ahora por Chococat. Bien, pues Chococat lo que más le gusta es el chocolate y cositas de investigación. Así que para un inicio tenemos el libro en blanco, que creo que lo podemos fabricar muy al inicio. O sea, creo que nada más empezar ya se pueden fabricar, porque se fabrica con papel en blanco que te da Batsmaru al darle tú el regalito, así que fácil. Luego tenemos la moneda de chocolate, que también va a ser bastante al inicio, pero hasta que no podamos bucear no vamos a poder dársela porque esto se encuentra bajo el mar, ¿vale? Luego, como de 2 corazones, tenemos este libro de inventos antiguos, que también lo vais a poder craftear bastante al inicio, no muy al inicio, pero bastante al inicio. Este también es buena opción de un corazón, que no os lo he dicho, el de meditación sobre la resistencia. Lo vais a poder craftear bastante al inicio, creo que antes que este. Este de aquí también es buena opción, pero no lo vais a poder craftear hasta que no tengáis la nube, o sea que va a ser bastante avanzada la historia. Y ya tendréis este disponible, que es el de 3, y es mucha mejor opción para darle, ¿vale? Que es la historia interactiva de chocolate. Esta se la podréis dar, la verdad, que a mediado de la historia, más o menos, o un poquito antes. Puede ser que ya os salga esta recetilla de crafteo para poder darle a Chococat su libro favorito. Y bueno, pues como veis tiene algunas otras cosas en alimentos que
también es válido darle y que también le vais a poder dar. Pero bueno, mis opciones ya sabéis cuáles son, las que os acabo de decir. Bien, vamos con Hangyodon. Hangyodon lo vais a poder ver una vez podáis bucear, que se encuentra en el Club de la Comedia. Bueno, Hangyodon, las mejores opciones para él son cualquier pez. Cualquier pez que tengáis va a ser una buena opción, como veis. Pero bueno, vamos subiendo de nivel según el pez, ¿vale? Como estáis pudiendo ver, hay peces que pues tienen un color un poco más alto, como veis. Y tal. Y luego tenemos estos que son ya de 2 corazones, que sería el escamasueños rubí pequeño, que este lo vamos a poder pescar donde Ciudad Gemas, en la playa de Ciudad Gemas, por ahí cerquita. Luego tenemos el aleta de ópalo, que este lo vamos a poder pescar en unas cajas que hay en el mar. Te subes en la caja, en la parte que está el Club de la Comedia y todo esto, pues por ahí en esa zonita lo vais a localizar. El pez amatista pequeño, que también es del mar. El algaleta, que también lo tendremos en el mar. El globo arenoso, olomina del ocaso pequeña o grande o mediana, da igual, os va a dar lo mismo, 2 corazones. El labrido enmascarado pequeño o grande o mediano, da igual el tamaño. Luego tendríamos el lanza real también. Luego también tenemos el material acuático, que este material acuático pues es de crafteo. Y luego tendríamos estos 2 peces junto con este, que son de 3 corazones, pero como veis tiene más nivel, que sería la almeja salada y el mero galáctico, ¿vale? Y su regalito especial, el favorito, que es la figura de sirena, que esta es de crafteo. Y aquí os dejo una vista así más despacito para que veáis qué cositas le podéis dar a Hangyodon. Bien, amores, hasta aquí todos los regalitos favoritos y tal para todos los personajes iniciales del Hello Kitty Island Adventure. Ahora voy a ir con los personajes que nos van a ir apareciendo según avanzamos en la historia, bastante avanzado. Así que si no queréis spoiler, podéis parar aquí el vídeo. Y cuando lleguéis aquí, pues podéis volver a poner el vídeo y ver esta parte, ¿vale? Vamos a ir con Toppat. Toppat es bastante dificilillo, ¿eh? Os tengo que decir que a mí me costó averiguar qué es lo que quería Toppat. A ver, cuando ya nos sale Toppat, no tenemos todavía Isla Nube, que es donde vamos a conseguir pues la mayoría de los peces que le gusta. Pero sí que podemos tener los buñuelos con crema de piña, que es una muy buena opción. Todos los regalitos estos especiales, el acuático, el rocoso, el volcánico, el tropical y tal, ¿vale? El libro este también le gusta, pero ya veis que es de un solo corazón. Si tenéis ya Isla Nube, pues tenéis también la fruta estrella, que también se la podéis dar, que es un poquito más de amistad que con los peces. Y esto que estáis viendo por aquí. Pero también tenemos la posibilidad de darle la tarta de manzana con lazo rojo, que le va a dar más, aunque sea solo un corazón. Ya sabéis que es de nivel morado, así que le daría más. Y la pizza esta de Alfredo con espilacha, que es dorado, o sea, amarillo, que es ya el máximo de un corazón. Así que os aconsejo estas dos para iniciar con él, que ya tendréis esto para hacerlo segurísimo. Y luego tenemos también la receta de crafteo del ordenador, que sería muy buena opción también, de 2 corazones. Y el nada más de sus regalos sería el libro del futuro de todo. Este no os va a salir nada más tenerlo. A mí me tardó un poquito en salir este crafteo para hacerlo, pero en cuantito lo tengáis, pues ya sabéis, esta es la mejor opción para él. Y os dejo una vista así rapidita para que veáis todo lo que le gusta. Vale, ahora vamos con su amigo Big Science. Vale, pues a Big Science le gustan algunos bichitos, algunos pececitos, como estáis viendo por aquí. La muñeca esta de recuerdo volcánica, también la banda sonora volcánica. Así que podéis hacer el libro este en blanco también, que esto es lo más fácil de darle. Pero seguramente ya tendréis todo esto que estáis viendo por aquí, pero ya seguramente tendréis esta opción para hacer seguro,
que es el libro de meditación sobre la resistencia, y es de 2 corazones. Yo es lo que le he estado dando desde que lo tuve, ¿vale? Porque ya tenía esto para hacerlo, así que fue lo que le estuve dando. Y ahora ya le estoy dando este porque ya me ha salido este crafteo, esta receta de crafteo, que es el libro de El Mayor Desafío, que es su favorito. Os dejo un vistacillo así rápido para que veáis todo. Y ya. Vale, también vamos a recibir a My Sweet Piano y le vamos a tener que dar regalitos. Bueno, a ver, My Sweet Piano lo que le gusta, así que tengamos desde un inicio de tenerla, va a ser el tronco de madera. El peluche sencillo creo que lo vamos a tener también bastante rápido. Y si tenéis Isla Nube, pues le gusta el dragón nube, le gusta el lunero grande, el mediano y el pequeño. Y también le gusta el Ranebolusa pequeño, grande y mediano, da igual. Pero yo lo que le he estado dando muy enseguida ha sido la pizza de 4 quesos, porque al poco de tenerla ella tuve también Isla Nube y ya pude hacer esta receta. Y luego también el peluche de cordero este blanquito, que nos lo dará ella para hacer, si no recuerdo mal, es una receta para hacer en crafteo. Y nos lo dará bastante al inicio de ir subiéndola de nivel. Y luego ya nos va a ir dando, vamos a ir encontrando y nos va a ir dando estas recetas que son un poquito mejor, que son los mismos peluches, pero de, pues tenemos el de ensueño, el rocoso, el pantanoso, el volcánico, el acuático y el tropical. Ahora, eso sí, su favorito es el peluche de cordero colorido, perdón. ¿Vale? Y bueno, también tenéis para darle las nubes, las comidas de nubes, que si ya tenéis la nube y podéis ir haciendo recetitas, pues también le gustan casi todas, ¿vale? Como podéis ver, os dejo un vistacito de las velas y todo lo que le gusta. Vale, vamos ahora con Wish Me Meal, que es la conejita de la pradera. Bueno, Wish Me Meal, como veis, tiene estas opciones: la flor de magma, la flor de canela, la almendra tostada. Pero os tengo que decir que cuesta mucho que suba Wish Me Meal de amistad, así que yo me iría ya directamente a lo que tengamos aquí arriba. Mirad, este es de un corazón, pero es lo que mejor os va a ir, ¿vale? El refresco de lava con piña, porque es lo que vais a tener todos, aún sin tener Isla Nube, porque primero vais a tener la pradera y luego tendréis Isla Nube. Así que yo os aconsejo que le deis este refresco. Y luego, una vez tengáis Isla Nube y podéis hacer nubes, también le viene muy bien la nube de malvadisco tostado, ¿vale? Cualquiera de las dos son buenas opciones para darle y que suba bastante bien de amistad, porque como ya os he dicho, cuesta mucho que suba Wish Me Meal. Y luego, cuando avancéis en la historia de la pradera y vayáis abriendo cositas de la pradera, llegaréis a un punto en que os darán este puestecito de aquí tan lindo, donde podréis crear velitas y cositas con flores, ¿vale? Y entonces podréis hacer sus regalos de 2 corazones, que son el blanco vela de matriarita, el amarillo vela de campanosa. Pero en realidad yo tengo aquí estos colores, pero si hacéis más colores, porque solo he hecho estos de momento, pero si hacéis más colores también sirven, ¿eh? Pero estas recetas son que os va a dar 2 corazones, ¿vale? Y luego su regalo favorito, que es degradado vela rara, ¿vale? Ya sea verde y blanco o tal. Eso se hace con una flor especial, que es así con un degradado. Y da igual el color, simplemente que sea pues ese, ¿vale? Pues lo dicho, empezar por darle el refresco de lava con piña, la nube de malvadisco tostado, y luego, una vez tengáis el puestecito y podáis hacer estas velitas tan bonitas y especiales, pues ya sabéis que estas son las mejores opciones para darle, hasta que podáis hacerle esta, que es la favorita de ella. Ahora os dejo un vistacito así rápido para que veáis todo lo que le podéis dar, y nos vamos a ver el siguiente. Vale, pues una vez tengamos Isla Nube, esta isla tan bonita, vamos a tener aquí a Kiki y a Lala. Vamos a ir a por Lala primero. Bueno,
Para Lala ya veis que tenemos aquí pues muchas cositas de una estrella, que son buenas opciones de una estrella, de un corazón, perdón. Todo lo que son velitas así son moradas. Luego así tenéis el queso que encontraréis aquí en Isla Nube, aunque es un poquito escaso, sobre todo al inicio. Pero tenéis el nul que tenéis con sombrero aquí ya seguro y podréis pedirle que os consiga el queso a las zonas que todavía no podéis acceder, ¿vale? Como veis podréis cocinarle alguna nube que le gusta también y tal. Pero vamos, que con Lala podréis ir ya directamente a la pizza de 4 quesos y darle la pizza de 4 quesos desde un inicio bien, ¿vale? Ya os he dicho, si hacéis lo del null para conseguir queso, lo conseguiréis rápido y podréis hacerles estas recetas que le gusta tanto. Porque también luego tiene la pizza de 3 quesos que también se hace con queso, así que, pues eso. Pero bueno, que tenéis más opciones, ¿eh? Luego tenéis esto que es materiales artísticos, que es una receta de crafteo que también le gusta bastante. La nube de queso también le gusta mucho. Las cositas con queso le encantan. Luego tenéis la caja de música de ensueño que también se la podéis dar desde un corazón y tal. Bueno, ya veis que hay muchas cositas, así que le pueden gustar por aquí. Luego también tenemos pues eso, los peluches estos de cordero también le gustan, aunque solo es un corazón. Pero bueno, para iniciar, si no podéis hacer la pizza de 4 quesos, pues no es tan mal. Bueno, también tenéis, fijaros, el helado de nubes rosas también le podría gustar y tal. Pero vamos, que su favorita es la pizza 4 quesos y si ya podéis hacerlo, que seguramente sí, os aconsejo que le deis la pizza 4 quesos. Os dejo un vistacito otra vez así para que lo veáis todo. Y vamos a ir a por Kiki. Venga, vamos a por Kiki. Con Kiki nos va a pasar igual que con Lara. A ver, le gusta, por ejemplo, la fruta estrella, le gusta también la nevecicleta, que ya las podréis conseguir, pero obviamente ya vais a poder hacer bastantes cosas que le gustan más, que le va a subir un poquito más la amistad, como los batidos estos que veis por aquí, que ya podréis hacérselos. Las nubes estas, bueno, las nubes hasta que no abráis la zona de la máquina de nube no vais a poder hacerlas, obviamente, pero sí que hay otras opciones que son, pues eso, que os va a dar más que estas de por aquí. Como ya podéis ver, estas de por aquí seguramente os darán más. Yo creo que empecé dándole los batiditos, el helado este de nubes rosas, los batidos estos de por aquí, que le da bastante. Son los que empecé a darle. Y luego ya cuando ya pude, le empecé a dar el batido de cielo estrellado, ¿vale? Porque es su favorito y vamos, se lo di muy al principio casi. En cuanto descubrí que este era su favorito, se lo empecé a dar. Así que yo os recomiendo que lo hagáis. Ya sabéis que tenéis todas las recetas también en el canal. De cafetería, de horno, de heladera, de pizza, de refrescos, todo. Todo lo tenéis ya en el canal para que sepáis todas las recetas, porque yo obviamente no se lo di tan al inicio porque no sabía todas las recetas, pero vosotros tenéis la suerte de que tenéis las guías y podéis tener ya las recetas y directamente ir dándole lo que más les gusta. Pero bueno, de todos modos, os dejo un vistacillo de todo lo que le puede gustar a Kiki para que sepáis todas las opciones que tiene Kiki para darle de regalitos. Bueno, mis amores, pues hasta aquí la guía para saber todos los regalitos que les pueden gustar a los personajes de Hello Kitty Island Adventure. Espero que os haya sido de mucha ayuda. Como os he dicho antes, tenéis un listado en el canal con todas las guías de recetas, así que no tendréis problema en poder hacer las recetas de los regalos favoritos de cada uno. Y nada, amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal que son Francisca y Eran Torres. Un besito para ellos. Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!